Hola, soy Marilu y os voy a hacer una sopa de collejas. Pero lo primero que tenemos que hacer es buscar las collejas. Venga, nos vamos al campo a buscarlas. Pues hemos tenido suerte porque hemos encontrado, esta es la colleja. La colleja se puede coger tanto en la vega como en el secano. Es una hierba que sale en la primavera. Ya hemos cogido las collejas y nos vamos a cocinarlas. Los ingredientes son almendra, una pan, que a mí me gusta partir el pan el día anterior para que esté más duro y no chupe tanto aceite al freírlo, pimiento rojo, tomate, cebolla, sal, aceite de oliva, comino y colorante y por supuesto pues las collejas. Y lo primero que vamos a hacer es pues limpiar las collejas. Yo le quito la hoja y el tallo, perdón, le quito el tallo y dejo la hoja. Así. Bueno, pues ya tenemos nuestras collejas limpias. Ya las hemos lavado con bastante agua porque al cogerlas del campo pues siempre tienen tierrecilla. Pues la colleja, aunque es una hierba que es tierna, pero hay que dejarla cocer porque suelta el agua bastante verde. Yo la dejo cociendo sobre unos 20 minutos aproximadamente. Bueno, pues ya las tenemos cocidas y ahora vamos a quitarle el agua. La vamos a escurrir bastante bien. Pues las vamos a dejar escurriendo aquí porque tienen que estar bien escurridas, que no tengan agua. Y mientras las escurrimos, pues nos vamos a seguir con la receta, vamos a hacer el sofrito. Venga, pues vamos a preparar el sofrito. Ya tenemos el aceite caliente, pues vamos a freír primero la cebolla. Le ponemos un poco de sal a la cebolla y la dejamos que se vaya friendo poco a poco. Bueno, ya tenemos la cebolla medio frita medio no frita y le vamos a añadir el tomate. Bueno, pues ya tenemos el sofrito hecho y ahora le vamos a añadir la colleja, que ya la tenemos aquí escurrida, ¿ves? Ya está sin agua ninguna, pues la añadimos a la sartén y la dejamos que fría también un poco, que se vayan integrando. Esto lo dejamos aquí freír un poco, tampoco es necesario mucho porque ya todo está cocido y está frito. Bueno, pues esto ya está todo integrado, lo hemos dejado sobre unos 5 minutos. Bueno, pues ahora vamos a seguir haciendo los siguientes pasos, que es freír el pan, la almendra y el pimiento rojo. Bueno, pues lo primero que vamos a freír es el pimiento y hay que tener cuidado que no se queme. Venga, pues freímos el pan, que es preferible que sean las rodajas del día anterior para que empate menos aceite. El pan pues lo juntamos aquí con el pimiento rojo que antes hemos frito. Y ahora pues vamos a freír la almendra. Al pimiento y al pan le vamos a incorporar un poco de agua para poder triturarlo. Y a mí me gusta primero triturar el pan y el pimiento y luego la almendra más tarde para dejarla menos triturada, para que luego nos encontremos los trozos en la sopa. Como ya tenemos triturado el pan y el pimiento rojo, pues vamos a triturar la almendra también. La he hecho más tarde y la trituro menos. Bueno, pues ahora vamos a poner el agua a calentar. Yo siempre espero que el agua esté hirviendo, sobre 1 litro aproximadamente. Pues ya tenemos el agua hirviendo y ahora lo que vamos a hacer es incorporar todos los ingredientes. La colleja la hemos puesto otra vez aquí para que esté caliente. Pues le echamos el triturado. Ahora vamos a incorporar el sofrito que habíamos hecho aquí, con la cebolla, el tomate y la colleja. Ahora incorporamos el colorante y el comino, que es una especie que le da un sabor buenísimo. Esto es como una cucharadita de café aproximadamente. Esta receta la aprendí de mi madre, pero no sé por qué, yo lo hago siempre igual que ella, pero a mí me sale un poco menos rica que ella, pero que la mía también está rica, ¿eh? Y la verdad es que es una receta exquisita. Y ahora lo dejamos cocer sobre unos 20 minutos. Aquí vemos los trocillos de almendra que no están triturados del todo y va a estar buenísimo, exquisito.
Bueno, pues ya lleva sobre unos 10 minutos hirviendo. Vamos a probarla y si vemos que está sabría, pues le echamos sal. Pues lo cierto es que sí, que le falta un poco. Pues ya hemos terminado la sopa y ahora vamos a emplatarla. Bueno, pues aquí tenéis vuestra sopa de colleja y espero que la cocináis, que os animéis a cocinarla porque está buenísima, que os aproveche. Muy importante, no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita. Un abrazo para todos. Si alguien desea adquirir el delantal exclusivo, puede hacerlo mediante el correo del canal, por teléfono o directamente en la Peña de Lopera.